Volvemos al taller y nos concentramos en la palabra educación. A la manera de un estudio de caso, en una planificación, nos vamos a acercar a lo que suele decirse un guión conjetural. Vamos a acercarnos entonces al estudio de la educación en este taller de narrativa transmedia. Eso que vamos a plantear es una narración de una experiencia o una investigación, que es la tarea que van a desarrollar en forma de taller. La idea es que podamos visualizar las disciplinas y las áreas de conocimiento que nos van a acercar a nuestra tarea. En definitiva, como se suele decir, incorporar en la vida del aula una pequeña parcela de la realidad. Y esa parcela de la realidad es la educación en un contexto de aislamiento. La situación que ha derivado de la pandemia, a los actores que estaban en nuestra sociedad se han encontrado con procesos educativos complejos, diversos y entremezclados con tecnologías. Ese es el caso entonces que vamos a trabajar. Nuestro abordaje es acercarnos a personajes, lo que en comunicación llamamos actores, pero en la narrativa les llamamos personajes, y a los territorios, o sea, los lugares donde actúan esos personajes. Esos territorios pueden ser virtuales, como son las redes, por ejemplo, o pueden ser reales, como eran las aulas, como ahora son los domicilios, o algunos otros espacios de trabajo. Por lo tanto, el primer pensamiento de este caso es pensar en personajes o actores y en territorios de actuación. Pero, ¿qué ocurre en el medio? Que hay tecnología y hay medios de intervención. Los medios los conocen porque los trabajamos siempre en comunicación, desde la palabra escrita hasta el audiovisual, y ahora le sumamos la transmedia. Pero veamos por qué la narrativa transmedia se nos mezcla con este proceso de comunicación. Si nosotros pensamos en términos de personaje, nos vamos a encontrar con que, en principio, podemos visualizar dos grandes grupos. Unos son los alumnos, otros son los maestros o profesores. Le puedo agregar que los padres también quedan involucrados, pero en este primer momento no lo pensamos. Nos vamos a alumnos y decimos, hay un universo de personajes o actores que son los primarios, también el secundario, el universitario, adultos, el preprimario, actividades especiales, y el cuerpo de los profesores también se ve diversificado por cada uno de esos lugares donde trabaja. Y sí, estamos viendo que los padres que han involucrado son los únicos, esos dos o tres. No, porque en este proceso nosotros podemos descubrir, por ejemplo, productores de tecnología que están inmersos en cómo entregar disciplinas, formas, tecnología para que se puedan utilizar en ese proceso educativo. ¿Puede ser un campo de trabajo estos personajes productores de tecnología, ya sean personas o empresas? Y sí, podemos encontrarnos con otros, y en términos ya de más ficcionales digo, si alguien quiere estudiar, aprovechando que ahora la disciplina, como no tengo que ir, me imposibilitaba por el trabajo, la asistencia, ahora sí puedo estudiar, pero resulta ser que no puedo porque estoy mediado por la tecnología. Estos dos ejemplos extremos es para decirles que siempre nos vamos a encontrar que nos planificamos unos personajes o actores, pero la diversidad puede ser muy amplia. Podemos encontrarnos de muy diversas formas presentes alrededor de uno de los que elijamos. Vamos a suponer, elegimos a alumnos secundarios, pero luego
no podemos concentrarnos porque los alumnos están mediados por cierta tecnología de redes y están actuando por medio de Instagram y ese nos desvirtúa un poco la planificación original. Pues eso es transmedia. Hemos entrado a un concepto transmedial que se nos puede disparar fuera de la planificación original. Podemos pensar en términos lineales. Por ejemplo, los personajes como los territorios. Si yo digo desde la izquierda, primario, luego secundario, universitario, posgrado, yo puedo hacer una línea y luego la voy este, describiendo y eligiendo uno de esos sectores para trabajar o los trabajo a todos. Eso lo llamamos una narración lineal, que también puede ser a la inversa, partiendo desde un posgrado hacia el grado, hasta llegar al primario. ¿Y cuáles son los antecedentes que dieron cuenta de eso? No puede ser que lo lineal se nos vuelva transversal. En el medio puede ocurrir que a mí uno de esos sectores se me vea complejo por relaciones que van después del sector que yo he ubicado. Esto implica que siempre estoy trabajando en forma lineal. ¿Eso es transmedia? Nos preguntamos. No, no es transmedia. Eso es lineal, por más que actúe en forma transversal. Transmedia es esto. Transmedia es múltiples territorios, múltiples actores y personajes que son actuados, cruzados, direccionados, multiplicados uno, superpuestos otros. Si uno puede elegir uno para trabajar y nos vamos a encontrar que ese tiene ciertas vinculaciones, pero además las tenga o no las tenga y sean parte de nuestro análisis, se pueden encontrar con colaboradores de ese diseño. Pues Transmedia nos da múltiples redes, múltiples personajes, múltiples factores, territorios y múltiples medios. Yo puedo usar la gráfica, la vía pública y el audiovisual y he elegido solo dos medios de intervención y un solo territorio, un solo personaje. El territorio Córdoba, físico. Los personajes, alumnos universitarios. Pero a la vez se me puede dispersar, porque me puedo encontrar con una problemática en una facultad distinta de la otra, o de una universidad pública o una universidad privada. Yo no puedo pensarlo a todo. Puedo pensar un sector y luego con mi actuación lograr que se vincule con los otros sectores. Entonces, Transmedia tiene ese diseño más complejo. Allí es donde pierde lo lineal. Yo hice unas pocas líneas a manera de ejemplo, pero estas líneas pueden ser múltiples y hacia todos los sectores, ¿no? Entonces, Transmedial para nosotros es elegir ese sector que se va a vincular con una parte de todo el gran universo. Ahora nos concentramos un poco en nuestra tarea, con lo cual vamos a abordar esta temática de trabajo en el taller. Nuestra primera acción es elegir una sección, en lo cual voy a dispersar mis primeros puntos. Lo que yo quiero es estar en ese sector porque es donde yo voy a pensar en forma transversal que puedo elegir personajes y territorios y vincularlo para hacer mis primeras investigaciones de campo, buscar datos, conseguir la información. Luego voy a mover mi investigación, porque mover es para nosotros investigar. Es elegir un sector y comenzar a indagarlo mediante redes, comunicados, mail, Instagram, todo lo que tengamos a nuestro alcance, intervenciones callejeras, personales, es decir, de toda la forma que nosotros vamos a investigar es utilizar todos los medios que conocemos, sean visuales, gráficos, escritos, audiovisuales, los vamos a buscar a todos y los vamos a mover. Y luego lo que ocurre
que a mí me da un universo distinto del que yo había planificado. Por lo tanto, una vez que yo tengo todos los datos que he conseguido, esas pequeñas piezas comunicacionales me dan un universo, yo comienzo a definir ya a ese sector y en ese lugar y con esta tecnología y estos medios, yo voy a preparar algo distinto, mayor a lo primero que había planificado. Esto es preparar una intervención. Ahora, ¿esa intervención revela toda nuestra transmedia? No, revela solamente una parte. Del conjunto de los grupos que están en el taller que estamos impartiendo, del conjunto saldrá una transmedia mayor que siempre será más pequeña de la que se podría lograr con un equipo mayor. Entonces, pensemos que trabajamos con la concepción transmedial para lograr una pequeña porción de lo que todo el conjunto va a lograr algo mayor. Pero siempre la concepción debe ser abierta. Deben sorprendernos las acciones nuestras y de nuestros personajes donde nos metemos. Entonces, preparar intervenciones, elegir y luego relacionar con otro punto y comenzamos a trabajar. En definitiva, el oficio en acción, el oficio de comunicadores, ¿no? Construir actividades con personajes en territorios y con medios, seleccionar algo y plantear una problemática mayor. Qué curioso, ese es el nombre de un libro. Que te sorprenda la comunicación. Transmedia es que te sorprenda un tren, un barco, una sirena.